Una mujer estaba buscando algo, estaba de rodillas en el suelo, tratando de encontrar algo, y su esposo la vio y le preguntó: ¿qué buscas? Le dijo: pues busco una bolita de mi arete que se me perdió, no la encuentro. Y él le dijo: pero pues ¿dónde estabas? Pues estaba allá y allá se me cayó. ¿Pero por qué la buscas aquí? Pues porque aquí hay más luz. Así a veces buscamos las cosas y no sabemos dónde buscar. Y aquí en este pasaje de Marcos se buscaba la contaminación en donde no estaba. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 14 a 23, para continuar con este estudio del Evangelio de Marcos. Vamos a leer esos versículos 14 a 23. Y llamando así toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Vamos a orar. Señor, pues estamos ante ti para oír tu voz, para oír tu palabra. Te pedimos que tú nos aclares la mente, que abras nuestros oídos y nos hagas escuchar tu voz y sobre todo entender tu palabra. Ayúdanos, Padre, ayuda nuestra debilidad, muéstranos tu poder y muéstranos lo que tú quieres de nosotros, lo que requieres, y muéstranos tu gracia para hacerlo. Lo pedimos por Cristo, para tu gloria. Amén. Bueno, este pasaje está íntimamente ligado con el anterior, con lo que vimos los primeros 13 versículos, y sigue con esto. Es la continuación de esta historia, es la segunda parte. Y vamos a recordar brevemente por qué llega aquí llamando así a toda la multitud otra vez. Un grupo de escribas y fariseos expertos en la ley fueron desde Jerusalén hasta Galilea, donde estaba Jesús. Vieron a algunos de los discípulos que comían sin lavarse las manos, de acuerdo al rito que marcaban las tradiciones. Así querían purificarlas y quitarles del mundo a las manos. Para ellos eso era pecado y los condenaban. Pensaron que esta era una oportunidad para atacar a Jesús y desprestigiarlo, y le reclamaron
a Jesús por lo que hacían sus discípulos. Había ahí una multitud, de los que estaban presentes se apartaron, como cuando nosotros estamos en un lugar y dos personas empiezan a discutir fuertemente. Nos sentimos incómodos y pues nos retiramos discretamente para no tomar partido, para no vernos en una situación difícil, ¿no? Entonces quedaron por un lado los escribas y los fariseos, por el otro lado los discípulos y Jesús. Respondiendo a la acusación que le hacían, les habló fuertemente, los llamó hipócritas y mencionó una profecía de Isaías diciendo que en ellos se cumplía lo que el profeta había dicho: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Les dijo que dejaban el mandamiento de Dios y en lugar del mandamiento se aferraban a las tradiciones del hombre. Lavar los jarros, los vasos en los que bebían, en los que comían, y muchas cosas parecidas a estas. Con ironía les dijo que eran buenos para invalidar la palabra de Dios, para invalidar el mandamiento, para guardar sus tradiciones. Les puso un ejemplo, un mandamiento de la ley es: honrarás a tu padre y a tu madre. Pero les decía, ustedes dicen que es suficiente con que el hijo le diga a los padres: todo lo que pudiera darte es mi ofrenda a Dios. Y entonces los escribas, que eran los intérpretes de la ley, le decían al hijo que ya no podía, ni siquiera, ya no estaba posibilitado, le prohibían ayudar a sus padres por esta tradición. Invalidaban así la ley con la tradición. Esto era solamente un ejemplo, hacían muchísimas cosas parecidas. Ya digamos entonces este enfrentamiento con los fariseos, y primero tenemos lo que Jesús dijo: lo que no contamina, versículos 14 a 16 dicen: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Entonces estaban en esta discusión Jesús y los fariseos, y en este punto Jesús llamó a toda la multitud, a todos que fueran. Los escribas, los fariseos, no habían logrado desacreditarlo. Allí estaba la gente esperando para poder oír lo que tenía que decir. Los llamó a todos y les pide que pongan mucha atención. Lo que va a decir es sumamente importante y quiere que todos lo oigan. Y no solo que lo oigan, sino que lo entiendan. Todos, los escribas, los fariseos, sus discípulos y la multitud. Y por extensión, todos nosotros. Los expertos en la ley creían que la pureza de una persona dependía de cumplir ciertos ritos de limpieza, como lavarse las manos de cierta manera y muchas otras cosas, como no comer ciertos alimentos que contaminaban a la persona porque tenían su origen en animales considerados inmundos. Pensaban que comer con las manos no purificadas contaminaba los alimentos que tocaban, y comer eso era comer algo inmundo.
Eso era lo que enseñaban al pueblo por muchos años, y la multitud creía que así era, aunque a veces pues no seguían los ritos. Y por esa razón, por no seguir los ritos, los fariseos los consideraban pecadores. En la ley, en el libro de Levítico, específicamente en el capítulo 11, se describen las características de los animales que podían ser consumidos y los que no. Hay una serie de reglas de las pezuñas, hendidas y no hendidas, si rumia, no ruma, que si tienen garras. Está ahí todo detallado. De animales terrestres, de aves y también de animales marinos, de peces. Los mariscos, por ejemplo, estaban prohibidos. Los que no podían ser comidos se consideraban inmundos, y sus cuerpos muertos no podían ni tocarse. El que lo tocara quedaba inmundo, quedaba impuro hasta la noche. Entonces tenía que lavar y podía entrar al campamento. Eso significa que mientras estuviera en este estado de contaminación no podía tener comunión con otras personas, ni podía participar pues de nada del templo ni de ninguna ceremonia. Estas leyes tenían un propósito que va más allá de preservar la salud del pueblo por medio de la higiene. Estos preceptos serían para enseñar al pueblo que ellos mismos eran un pueblo apartado para Dios, un pueblo que debía ser santo, como lo es su Dios, y que no valía perder la comunión con Él, que era una cosa que no valía la pena perder la comunión con Dios por cosas que podían parecer apetecibles a los ojos, que podían parecer sabrosas, pero pues no valía la pena. Dice, vamos a ver Levítico 11, 43 a 45. Esa era la razón de estas leyes. Mostrarse como un pueblo apartado para Dios. Dice: no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Los fariseos, apoyados con la interpretación de los escribas, ponían atención en las cosas externas, en cosas que se podían ver, y las hacían con todos los detalles, con mayor esmero que los demás. Así se sentían más espirituales, mejores que los demás. Lo demostraban cumpliendo las reglas que ellos mismos habían puesto. Estas reglas iban aumentando tanto en número, mayores cosas que le iban poniendo, y como en complejidad, cada vez se hacían más complejas. Y decían: si tú te lavas 3 veces, yo me lavo 4. Si tú te lavas antes de cada comida, yo me lavo antes de cada platillo. Yo soy más espiritual que tú. La tendencia humana es convertir la relación con Dios en el cumplimiento de ritos, separando la moral de la religión, pero además reduce a Dios al nivel de un espíritu irracional
que depende de las acciones de los hombres, de lo que hagan para sentirse bien y para no enojarse. Eso produce una religión sin nada de fe y muchas reglas que no tienen nada que ver con el verdadero carácter de la persona, con lo que realmente es la persona. Hay una enorme diferencia entre la religión de los fariseos, que muchas veces criticó y reprendió Jesús, con lo que él enseñaba. Y este punto marca la esencia del desacuerdo. Las enseñanzas de los escribas salían de su interpretación que ellos hacían de la ley, y el enfoque era que los ritos eran lo importante y no lo que significaban esos ritos. La de ellos era una religión externa y por lo tanto la limpieza tenía que ser también externa. 2000 años después vemos que la religión de los fariseos sigue enraizada en el corazón del hombre, pensando que la pureza espiritual tiene que ver con cosas externas. En muchas religiones sigue habiendo una enorme cantidad de ritos que se creen necesarios para limpiar el alma, como confesiones ante un sacerdote y cumplir la penitencia. Algunos creen que el sufrimiento limpia a la persona y ellos mismos se infligen sufrimiento, se golpean o caminan de rodillas o hacen cosas así, o hasta creer que algo similar a la limpieza del cuerpo, como el bautismo, quita el pecado. Hay muchas otras cosas parecidas. Muchos cristianos también tienen una lista de alimentos prohibidos, creyendo que comerlos arruina su relación con Dios. Otros creen que vestirse de cierta manera, oír cierta clase de música, o ir a ciertos lugares es pecado y los contamina. No es cuestión de época ni de cultura. La naturaleza caída del hombre busca siempre hacer el menor esfuerzo, en lugar de poner su energía en entender lo que es verdadero y obedecerlo. Lo más fácil es lavarse, no comer ciertas cosas, no maquillarse, vestirse de cierta manera, en lugar a ir a lo profundo del mandamiento y entender lo que se requiere. Aquí, sin lugar a dudas, Jesús está afirmando que nada de lo que se coma puede contaminar al hombre, aunque lo coma con manos impuras o no lavadas ceremonialmente. Nada de lo que esté afuera y entre lo puede contaminar. Había dicho a los escribas que hacían muchas cosas semejantes a los lavamientos para purificarse o para no contaminarse. Él menciona los vasos, los jarros, los lechos. Pero una persona no se contamina por tocar estas cosas, ni por sentarse en un lugar donde se había sentado alguien en estado impuro, ni por ponerse una ropa que tocó. Sin embargo, todo puede ser malinterpretado, y algunos llegaron a decir que nada de lo que se haga con el cuerpo puede afectar el espíritu, o no lo afecta. En la iglesia de Corinto, los falsos maestros, los enemigos de Pablo, estaban enseñando que los creyentes podían hacer con el cuerpo lo que quisieran
porque eso no afectaba su vida espiritual. Así ellos estaban pasando de la libertad que tenían para comer cualquier alimento y de las enseñanzas de Jesús, de que no hay nada fuera del hombre que lo pudiera contaminar, estaban pasando a las prácticas sexuales fuera del matrimonio. Pero el Señor completó su enseñanza diciendo que lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina al hombre. Y entre las cosas que salen del corazón están las fornicaciones y los adulterios. Una relación sexual fuera del matrimonio no es algo inofensivo que se realiza simplemente en el plano físico, simplemente con el cuerpo, sin que llegue a afectar el espíritu, sino que por el contrario, se trata realmente de un asunto que surge del corazón y que encuentra su manifestación por medio de un acto del cuerpo físico. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Es una afirmación contundente, no deja lugar a ninguna duda. Esta es una declaración revolucionaria, va en contra de lo que los escribas habían enseñado, lo que habían entendido, lo que habían sacado en conclusión. Una forma de verlo es que el que había dado la ley estaba cambiando la ley. El rey del reino que se estaba inaugurando está dando las nuevas leyes bajo las cuales se regirá el reino. Los creyentes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Venida la fe, ya no estamos bajo la ley. En el Sermón del Monte mostró la verdadera profundidad que debe tener la ley, que era tomada superficialmente, sin ir a la intención con que fue dada. Aquí está mostrando que la distinción entre su pueblo y los que no son su pueblo no se da por lo que coman o dejen de comer, porque se laven o se dejen de lavar, o por cómo se vistan. Hasta entonces el pueblo de Dios se distinguía por cosas externas, pero en el reino la distinción no era por raza o por nacionalidad, ni por comidas o ritos, sino por una limpieza en el corazón. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Estas palabras sonaban muy extrañas a los oídos de la multitud. Habían aprendido a estar pensando en el peligro de contaminarse por lo que comían, o por estar en contacto con alguien que hubiera pecado o que fuera pecador, como para ellos eran los gentiles, los no judíos. Se cuidaban de estar siempre limpios. Esta es la idea que tenían de ser el pueblo santo, apartado de los demás pueblos. Dice el versículo 16: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esta es una frase que Jesús usó en varias ocasiones. Los fariseos habían cerrado sus oídos, rechazaban lo que Jesús dijera, fuera lo que fuera. El juicio estaba sobre ellos. Por eso Jesús ya no les iba a dar explicaciones detalladas. Lo que les decía era suficientemente claro. Tenían oídos, pero no querían oír. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lejos de Dios. En el pasaje paralelo de Mateos
de Mateo, en el Evangelio de Mateo, nos dice que los discípulos le dijeron a Jesús que los fariseos se habían ofendido por lo que había dicho. Ellos vivían de las apariencias y haber sido reprendidos por invalidar la palabra de Dios que ellos decían guardar y pretendían guardar, que era la base de su orgullo, les había molestado bastante. Pero a Jesús eso no le preocupaba, y dio una respuesta que confirmaba que el pueblo de Dios no era aquel que enseñaba a darle la vuelta a la ley para no cumplirla. Y en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 13 y 14, vemos esta respuesta que les dio a sus discípulos acerca de los fariseos que se habían ofendido. Dice Mateo 15, versículos 13 y 14: pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Regresando al Evangelio de Marcos, en los versículos 17 a 19, sigue diciendo que cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. En privado a los discípulos les explicaba todo. Los discípulos estaban presentes, estaban ahí con todos cuando el Señor habló a la multitud, pero no entendieron lo que el Señor quiso decir. A ellos les parecía que Jesús estaba hablando en parábolas, que estaba hablando de una manera figurada. Y cuando estaban a solas le pidieron que les explicara esto que había dicho. Pero Jesús no habló con una parábola, no era una figura, era una afirmación muy directa. Los discípulos, como todos los judíos, estaban influidos en su manera de pensar por las prácticas de los fariseos y por las enseñanzas de los escribas. Ellos estaban seguros de que la limpieza por medio de los rituales los purificaba, y estaban seguros de que no debían comer alimentos impuros. Todavía, cuando Jesús ya había ascendido, Pedro, en una visión, vio descender un lienzo atado por sus 4 esquinas, dentro del cual había toda clase de animales. Y una voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Y él respondió: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Por esa educación que tenían, no podían entender que Jesús dijera que eso no contaminaba al hombre, y pensaban: seguramente está hablando en parábolas. En el Antiguo Testamento enseñaba los ritos de purificación externos para estar limpio y presentarse delante de Dios, por lo que resultaba difícil tomar literalmente las palabras de Cristo, confirmando en sus mentes que Jesús estaba hablando de una forma figurada, de parábolas. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Esta palabra también
indica que no solamente los fariseos no habían entendido, seguramente la multitud tampoco, y los discípulos pues tampoco, y ellos estaban así, sin entender. Parece que hay algo de sorpresa en esta palabra de Jesús. No es posible que no entendieran sus palabras. Habían estado con él ya mucho tiempo, escuchando sus enseñanzas, y pues debían tener un mayor entendimiento. Evidentemente Jesús no les exigía que hicieran estos ritos, estos lavados antes de comer, como lo hacían los fariseos. Debían haber sacado alguna conclusión de lo que eso significaba, pero ellos seguían sin entender, sin renovar sus mentes. Nosotros podemos tener oídos y no oír, estar sin entendimiento. Cuando Jesús habla, hay que oírlo con atención y entender. A veces pasan los años y seguimos sin entender, y así no somos transformados por la palabra. Lo que había dicho no era nada complicado, era muy fácil de entender. ¿Cómo no entendían que todo lo que está fuera del hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esta es la explicación de por qué las cosas externas no pueden contaminar al ser humano. El corazón, aquí se usa la palabra corazón, no se refiere al órgano físico que bombea la sangre, sino corazón bíblicamente se refiere a donde se asientan las emociones, la voluntad y los anhelos. Es el centro de la persona, la esencia de la persona. Entonces es importante entender lo que es el corazón en el sentido usado en la Biblia. Jesús les dijo a los escribas: ¿por qué pensáis así? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Les dijo: ¿por qué caviláis así en sus corazones? ¿Por qué piensan? Nosotros pensamos con la mente, pero con esto vemos que esa mente con lo que pensamos forma parte de este corazón. Dice también la Biblia que nuestro corazón se goza o se entristece. Ahí en el Evangelio de Juan, y si lo podemos ver, pues las emociones están en este corazón. Hacemos propósitos de corazón y nuestro corazón nos reprende. Nuestra conciencia también es parte de este corazón. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra esencia. Este corazón es lo que Dios ve. Lo dijo el profeta Samuel: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Este corazón del que estamos hablando es el que es importante a los ojos de Dios. Y este corazón que tiene cada ser humano, esta esencia de lo que él es, está corrompido. Viene con él desde que nace. Es una corrupción heredada, pero ahí está. El hombre no se hace pecador, es pecador desde que nace y por eso peca. En el corazón que está en el interior, ahí está la maldad y la contaminación. Los escribas y los fariseos se preocupaban mucho por la limpieza de sus cuerpos,
de haber inventado una serie de tradiciones para mantenerlo limpio y limpiarlo constantemente para quitar cualquier impureza que los pudiera haber contaminado. Pero se olvidaron de las Escrituras en las que Dios siempre habló del corazón. Leíamos ahora en la lectura en Jeremías: el pecado escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, y esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Dios siempre habló del corazón engañoso y perverso. Como dijo Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es Proverbios 4:23. Pero si el corazón es lo realmente importante, entonces ¿por qué había tantas leyes en el Antiguo Testamento que tenían que ver con el cuerpo y no con el corazón? Las leyes como de la lepra, del flujo de sangre, del contacto con los muertos, todas estas leyes tenían que ver con el cuerpo, pero en realidad a través de estas figuras Dios quería tratar con este corazón del que estamos hablando y el alma. Su intención era que el pueblo entendiera que todas estas leyes representaban de una forma figurada asuntos internos del corazón y del alma. Lamentablemente, los fariseos y los escribas se preocupaban tanto por la purificación del cuerpo que esto se volvió lo fundamental y confundieron el verdadero propósito de la ley. Vamos a leer un pasaje en Gálatas 3, 23 a 25. Por eso el pueblo tenía que estar bajo esta ley hasta que fuera revelado Jesucristo completamente y poner la confianza en Él. Dice Gálatas 3, 23 a 25: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Venida la fe, ya no estamos bajo la ley. Esto dice, sigue diciendo el versículo, haciendo limpios todos los alimentos. Esto no lo dijo Jesús. Los discípulos y la iglesia en los primeros años no lo entendían. Esta es la confirmación del cambio de las leyes que en el Antiguo Testamento prohibían comer ciertas carnes. Marcos escribió el Evangelio a partir de las enseñanzas de Pedro. Y aquí recuerda la visión del lienzo. Es el lienzo que descendió del cielo, en la que se le recordó a Pedro que los alimentos no contaminan al hombre. Él dice en ese pasaje: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, en Hechos 10:15. Pedro había escuchado lo que dijo Jesús aquí en esta ocasión. Sin embargo, podemos notar que hasta el incidente narrado en Hechos 10, Pedro aún no había entendido completamente estas palabras. Fue en su viaje a la casa de Cornelio, y lo que experimentó en ella cuando predicó el Evangelio, lo que cambió la mente de Pedro. En Hechos 10, ese pasaje.
poco a poco fue entendiendo que no solo ahora como judío podía juntarse con los gentiles, sino que también tenía la libertad de comer cualquier carne. Ni el contacto físico con los gentiles, ni el comer carne de animales considerados inmundos lo podían contaminar espiritualmente. De ahí sigue lo que sí contamina. Versículos 20 a 23. Nuestro pasaje dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Al decir lo que del hombre sale, Jesús está hablando de lo que sale del corazón, es decir, de sus pensamientos, sus deseos, sus anhelos, sus acciones pecaminosas, que son lo que contaminan o ensucian al hombre espiritualmente. Muchos consideran al hombre esencialmente bueno. El humanismo, la psicología, muchas religiones y hasta el cristianismo, que está centrado en el hombre. Así piensan que el hombre es un ser oprimido, pero que es un campeón, que es un ganador, que es bueno, que le falta solamente algo. Los fariseos se consideraban buenos por lo que hacían, y los demás para ellos eran pecadores, y creían que el problema era el peligro de contaminarse espiritualmente por el contacto con cosas contaminadas, por comer algo, o por contacto con alguien que hubiera pecado. Era un contacto con el pecado que estaba fuera de ellos. Pero la enseñanza de Cristo es clara. El corazón del hombre, sea gentil o judío, es pecaminoso. Y el problema es que constantemente de su interior brotan pensamientos y acciones que lo contaminan. ¿Dónde vas a buscar el origen de tu pecado? Deja de buscar donde no lo vas a encontrar. Deja de buscar fuera de ti. Mira tu propio corazón. De ahí sale. De ahí ha salido lo que has hecho. De ahí ha salido lo que tú eres. Oír esto es molesto para el hombre, porque le gusta pensar que todo lo que hace está bien. Siempre justifica sus pecados echándole la culpa a otros. La maldad de otros, los malos ejemplos, la tentación, las malas compañías, las circunstancias, pero nunca acepta que él es el culpable. Y entonces olvida que en su interior está la maldad. Lo que Jesús está diciendo es que en el corazón de los hombres, sin ninguna excepción, está la semilla del pecado. El corazón mismo está corrompido, está podrido, está echado a perder, y todo lo que sale contamina al hombre. De ahí salen los malos pensamientos, y de los malos pensamientos se deriva todo lo demás.
los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Es posible que algunos de estos pecados no se manifiesten a lo largo de nuestra vida. Podría ser por miedo a las consecuencias, por miedo a lo que digan los demás, por miedo a ser descubierto e ir a la cárcel. Podría ser por deseo de parecer una buena persona. Podría ser por una imposibilidad física. Yo puedo tener el deseo de ir a golpear a cierto presidente de Estados Unidos, pero no puedo, físicamente no puedo, o puede ser por alguna otra causa. Pero todo hombre lleva dentro de sí la raíz del pecado. De un tanque de gas en el que hay gas, no puede salir más que gas, que eso es lo que hay. El gas ejerce una presión, quiere salir. Si abrimos un poco la válvula, empezará a salir lo que hay, y lo que hay es gas. Sería absurdo que esperáramos que saliera agua, que saliera oxígeno, que saliera alguna otra cosa. Va a salir gas, y lo reconocemos por su olor desagradable. La condición no cambia si lavamos el tanque, si lo pintamos de blanco o si lo pintamos de plateado, o si tomamos una manta y cubrimos el tanque, o si tomamos el tanque y lo llevamos a otro lugar. Lo mismo pasa con el corazón del hombre. En el corazón del hombre hay pecado tratando de salir, y lo hará a la primera oportunidad, si abrimos la válvula, si permitimos que salga. Y no puede salir otra cosa, porque eso es lo que hay. El contenido no cambia porque nos lavemos muchas veces, ni porque nos alimentemos de cierta manera, ni porque nos vistamos con ropa de ciertas características o de cierto color. Tampoco cambia porque vayamos en peregrinaciones a lugares supuestamente sagrados, como va a ocurrir la próxima semana con muchas personas. Ni cambia porque dejemos de ir a lugares que supuestamente están contaminados. No puedes venir a la iglesia y pensar que por eso eres santo. No porque dejes el alcohol o las drogas o alguna otra cosa eres santo. Es absurdo pensar que cambiando cosas externas se va a limpiar el interior, se va a limpiar el corazón, y entonces estar en buenos términos con Dios. El problema no son las cosas malas que has hecho, sino de dónde salieron esas cosas malas. El problema no es superficial, es profundo y no se puede arreglar superficialmente. De la misma manera entendemos que el hombre no se puede salvar haciendo buenas obras, porque todo lo que hace está contaminado, ya que surge de un corazón corrompido, y todo lo que sale de ahí contamina al hombre y todo lo que el hombre hace. Las mejores obras que hagamos están manchadas. Es imposible que Dios la reciba con agrado. Dice Isaías que nuestras mejores
obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Necesitas una solución profunda. Si tenemos una cisterna, sacamos agua con una cubeta y esa agua tiene un color café oscuro, tiene partículas suspendidas, tiene un olor desagradable porque está echada a perder, y tenemos esa agua que salió de la cisterna y con ella queremos preparar alimentos, y tenemos alimentos de la mejor calidad, de primera calidad, y cocinamos con esa agua. Lo que hagamos es incomible, apesta, tiene un sabor horrible y además nos hace daño. Si tomamos esa agua para trapear la casa, la vamos a ensuciar más y va también quedando con mal olor, apestando a rayos. Y si nos bañamos con esa agua, ¿vamos a quedar limpios? Lo mismo pasa con tus acciones. No vas al infierno únicamente por tus acciones, sino por lo que tú eres, por tu esencia. Tú eres lo que es tu corazón, y tu corazón es depravado. Todo lo que viene de ti está contaminado. Todo lo que tú haces no puede agradar a Dios. Puedes ver la lista de pecados en este versículo y decir: yo he hecho pero este y este no. Eres culpable de algunos que ya has hecho, y también eres culpable de los que no has hecho. Los has deseado. Otras cosas fuera de ti te han detenido de hacerlo, pero lo has deseado. Ese es el problema más grande que tienes. Malos pensamientos. Cuando tus pensamientos son contrarios a la voluntad de Dios, y cuando esos pensamientos se convierten en actos, es inmoralidad en todos sus aspectos: fornicación, adulterio, ver pornografía, toda inmoralidad, homicidios. No necesariamente es matar físicamente a otro, basta con enojarse. Hurtos, robar en cualquier forma, hasta en forma que ni siquiera pensamos que sea robar, como ir a trabajar y usar ese tiempo para otras cosas, no por lo que se nos paga. Avaricias, codicias, desear más de lo que se tiene, maldades, hacer cosas malas, la hipocresía, los engaños, trampas o mentiras, lascivia, envidia, desear lo que otros tienen, o tener malestar porque otros lo tienen y tú no, maledicencia, hablar mal en cualquier forma de otras personas o blasfemar contra Dios, la soberbia, cuando piensas que eres mejor de los demás y no necesitas que nadie te enseñe, insensatez, cuando rechazas la autoridad de Dios, cuando no quieres su voluntad, cuando ni siquiera quieres saberla. Eres culpable de estos pecados porque tu corazón está lleno de ellos. Esto es lo que contamina
tu espíritu, es lo que te contamina. Tu corazón es malvado. La única solución es un corazón nuevo. Tú no puedes cambiar tu corazón. Necesitas que Dios te lo dé. El ruego de David que le hizo a Dios después de que se dio cuenta de la maldad de su corazón cuando pecó con Betsabé fue: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Un corazón nuevo. Deseos de un corazón nuevo. Ese lo da Dios. Eso es el nuevo nacimiento. Eso lo puedes ver cuando tú aborreces el pecado que antes amaste y amas a Cristo, al que antes aborrecías. Un cambio que solo viene de un corazón nuevo, un corazón regenerado, un corazón en el que ya no hay toda esa maldad. Siempre habrá ahí rastros de pecado, porque el pecado está en todo nuestro ser. Siempre hay esa lucha. Siempre tenemos todos los días que estar cerrando la válvula, que no se abra. Si permitimos que empiece a salir, va a salir. Dios puede darte un nuevo corazón con nuevos deseos y nuevos anhelos. Un corazón que lo ame. Que ame a Cristo y odie el pecado. Clama como David. Sin un nuevo corazón no puedes agradar a Dios. Vamos a orar.